Se han formado dos partidos de derecha. Se están formando, mejor dicho. En un principio, las personas opinaron que ¿para qué dos partidos de derecha? Cuando con uno sería suficiente, se podrían unir fuerzas. Pero resulta que salió la declaración de principios de uno de esos partidos, el Partido Republicano, el Partido Acción Republicana, o el Partido Republicano derivado del Movimiento Acción Republicana, y ahí con gran sorpresa los que éramos o suponíamos que éramos sus partidarios por haber votado por su jefe máximo, José Antonio Kast, nos encontramos con una gran sorpresa, y es que en la declaración de principios de este Partido Republicano no se incluía ninguna referencia al gobierno militar, ni tampoco se incluía ninguna crítica a la situación más grave que a mi juicio hay en Chile en este momento, que es la dictadura judicial de izquierda que condena indiscriminadamente a los militares que tuvieron que enfrentar el terrorismo armado que hubo entre 1973 y 1990, y que afortunadamente lo enfrentaron con éxito, porque en otros países no fue enfrentado con éxito y esos países cayeron en manos del comunismo o de regímenes totalitarios. Entonces nosotros pensábamos que era, hasta esa declaración de principios, parecía superfluo crear otro partido, pero se creó otro y tuvo la particularidad de que en su declaración de principios de este nuevo partido en formación de derecha que se llama Fuerza Nacional, sí se incluyó justamente lo que habíamos extrañado en la declaración del Partido Republicano. Se incluyó un expreso reconocimiento al legado del gobierno militar, a lo que él había representado para Chile al rescatar valores como la familia, como el principio de autoridad, como el respeto a la propiedad. Y por lo tanto, indudablemente este segundo partido justificaba su existencia, justificaba que se formara, porque en el fondo los republicanos no habían hecho ninguna diferencia con los partidos llamados de centro-derecha, que se han pasado al no al gobierno militar, que son Renovación Nacional y la UDI, y que sintomáticamente excluyeron de sus declaraciones de principios el reconocimiento que ambas contenían a la labor del gobierno militar, a la herencia y el legado que él dejó, y a estos principios básicos del sentido de autoridad y la aplicación de las leyes, en particular a los militares. Así que, en el fondo, lo que ha pasado es que hubo un verdadero test de esfuerzo de estos dos nuevos partidos de derecha para determinar cuál era el que representaba mejor a un pensamiento genuinamente de derecha y que no tuviera las debilidades de hacerse parte de las consignas de la izquierda, que han consagrado una gran falsedad en la actualidad política chilena, que es que en el gobierno militar hubo una política de atropello a los derechos humanos. Eso no fue así. Yo lo he demostrado en sucesivos libros. Escribí la historia de la Revolución Militar chilena del 73 al 90, donde demostré los esfuerzos que ella tuvo que desplegar para no caer en víctima de las fuerzas terroristas que operaban en su contra, como pasó en otros países que luchaban por no caer en manos del comunismo. Perdieron apoyo los regímenes que se le oponían al comunismo e incluso fueron, en cierto modo, traicionados por Estados Unidos y los países de Europa Occidental y terminaron cayendo en manos de los comunistas, como fue el caso de Vietnam del Sur. Y también sucedió en el caso de Irán, en que el Shah era un gobernante pro-occidental y se defendía contra una violencia armada y un extremismo muy grande de parte de los ayatolas de izquierda, y perdió el sustento también de Occidente, que lo acusó de no respetar los derechos humanos cuando lo que hacía era luchar contra los que querían derrocarlo, y finalmente terminó entregando el poder, y Irán es hoy uno de los países menos democráticos, más enemigos de Occidente y de los Estados Unidos.
Así que el gobierno militar tuvo el mérito de saber combinar las dos cosas, de aplicar una política que pudiera respetar los derechos humanos en la mayor medida posible, y segundo, de evitar ser derrocado por sus adversarios. Así que en esta instancia, en este momento, el verdadero test de esfuerzo representado por las declaraciones de principios de los nuevos partidos de derecha, que han venido a reemplazar a los que se desplazaron del sí al no, que fueron Renovación Nacional y la UDI, que en seguimiento de Sebastián Piñera pasaron a ser adversos al gobierno militar y derogaron de sus declaraciones de principios la adhesión a este. Entre ambos nuevos partidos de derecha, yo señalo mi preferencia por Fuerza Nacional, que ha sido un partido que ha incluido en su declaración de principios un reconocimiento expreso al gobierno militar y que ha incluido los principios básicos de que en Chile debe existir un Estado de Derecho que respete las atribuciones de la defensa de los militares frente a las acusaciones que les hacen los querellantes de izquierda y de los cuales las han hecho víctimas por un total de más de 200 personas presas en este momento y un total de 1.300 querellas que se han cursado en este momento, de un desconocimiento de las bases del derecho, del Estado de Derecho y del debido proceso. Eso lo reconoce mucho mejor Fuerza Nacional que el Partido Republicano. Y yo entonces estoy apoyando la formación del Partido Fuerza Nacional, que tiene menos medios que el Republicano, es cierto, pero tiene más lealtad y más consecuencia con los principios que inspiraron al gobierno militar y se presenta como continuador de esas ideas. Y por lo tanto, mi postura es la de apoyar la formación de este segundo partido, Fuerza Nacional, de derecha, consecuente y que no ha renunciado a los principios que inspiraron el régimen que condujo a Chile al progreso entre el año 73 y el año 90. Muchas gracias.